Hola amigos de Zapatodo, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a ver cómo achicar el tamaño interno de un calzado que por algún motivo nos queda flojo, así que este video va a ser muy interesante. Bienvenidos. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal y si quieren también activar las notificaciones para saber cuándo subimos nuevo contenido. Esto es sobre reparación de calzados y otros artículos similares o relacionados. Bien, comenzamos a analizar un poquito. Cuando un calzado nos queda un poco grande, puede ocurrir dos cosas. Que nos queden los dos, derecho e izquierdo, nos queden flojos, sueltos. O puede ser que también un pie quede más ajustado o más flojo que el otro. Por eso vamos a ver algunos métodos sencillos, poco invasivos, digamos, sin modificar demasiado el calzado, para poder ajustarlo más al pie y que no quede muy suelto. Otra forma, digamos, la forma más invasiva sería ya modificar el zapato, achicándolo, achicando el tamaño, achicando la suela. Pero bueno, eso es un trabajo un poco más complejo que habría que hacerlo con hormas y otro tipo de maquinaria, que no es este el caso donde lo vamos a hacer. Vamos a ver técnicas o formas muy sencillas y poco, digamos, invasivas, que no van a modificar nuestro calzado por fuera, pero sí podemos cambiar el tamaño interno. Bueno, suponiendo que este calzado quedara un poco suelto, como que se sale del talón, entonces una de las formas más sencillas, y es la primera que les voy a mostrar, es colocando una plantilla común, 4 o 5 milímetros. Esto sería una forma de achicar la parte interna, solo colocar la plantilla, y eso ya nos va a achicar bastante tamaño interno. Esto se puede adaptar a cualquier tipo de calzado, calzado deportivo, calzado de vestir. Bueno, esa es la forma, digamos, más sencilla y que cualquiera lo puede hacer en su casa. Una plantilla, le podemos regular el grosor según el tamaño que necesitemos achicar. Luego hay media plantilla. Estas medias plantillas son generalmente se colocan en la parte de adelante, en la parte de la pisada. Vienen muchos modelos. Yo aquí tengo uno, pero en realidad vienen otros. Suelen venir de cueros finos como baquetas, que son muy blandos. Las gomas suelen ser de diferentes durezas. Eso genera un poco de confort y también achica la parte de la capellada, que es donde, digamos, donde suele, para algunas personas queda suelta. Entonces se pueden o pegar. Algunas vienen con cinta doble faz que se pueden pegar directamente en el calzado. Se pueden poner en un calzado sí y en otro no, si es uno el que queda más suelto. Y si no, se puede también pegar definitivamente con pegamento, con cemento de contacto. Se pega para que ya no se mueva. En otros casos también, cuando hay plantillas enteras abajo, se puede levantar esa plantilla, colocar la media plantilla y se vuelve a poner la plantilla original arriba. Bueno, hay muchas formas de colocar media plantilla y eso estaría achicando más o menos medio punto, medio número al calzado. Otra de las cosas que puede ocurrir es que, por ejemplo, este zapato, que es el taco un poquito más alto, suelen venir bastante más altos. Pero para explicar, ¿qué ocurre? Los zapatos que son altos, especialmente los que son de taco muy alto, dan la sensación de que se salen de atrás porque el pie, por gravedad, por supuesto, se van para adelante. Entonces se sueltan de atrás. Entonces vienen formas de achicarlos en el talón, cuando son zapatos, por supuesto, cerrados. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que encontramos son estos apliques que son autoadhesivos. Estos apliques nosotros aquí los conocemos como salvamedias, porque normalmente se utilizan para especialmente en el calzado de mujer, cuando utilizan media fina, que es una media muy lisa y que suele salirse de atrás. Entonces esto simplemente hay que sacar el autoadhesivo y colocarlo pegado aquí en la parte trasera. Eso achica un poquito el tamaño y al ser un poquito áspero va a hacer que entonces no se salga el zapato. Esta es otra forma de achicar un poquito en la parte del talón al calzado y lo va a sostener.
Estamos hablando de cosas poco invasivas o formas poco invasivas de sostener un calzado. Esta en algunos lugares las pueden conseguir, tendrían que averiguar cada uno en su zona donde están viendo el video, a ver si se consiguen, y si no se puede hacer con algún material similar. Y les recuerdo que viene la cinta doble faz, que es una cinta que tiene pegamento de los dos lados y se puede poner en cualquier material y colocarlo allí. Este material es cuero curtido al cromo, que es un poquito rugoso, entonces le da un poquito más de adherencia. Bien, vamos con otra forma. Otra forma sería ya un poquito más, trabajando un poquito más, es colocar una talonera, pero ya cosida. Esto se puede hacer cosiéndola, ya como hemos visto en algunos videos cómo se hacen las taloneras. Esto se puede colocar un pedazo de tela o cuero en el borde, cosiéndola así, aquí en el borde. Después la damos vuelta para adelante y entre medio le podemos poner un pedazo de goma espuma del grosor que querramos. Esto ya sí es un poco más invasivo, pero bueno, en algunos casos algunos clientes lo han pedido y lo hemos hecho también. Entonces cosiendo aquí, colocamos la goma espuma y después bajamos y nos va a quedar, digamos, nuestra almohadilla ahí en el borde. Esa sería otra forma. Y después vamos a otra forma que solemos hacerlo en los zapatos altos, suponiendo este. Yo no tenía en este momento tiras del mismo color, pero es solo para explicar cómo lo haríamos. Esto, por ejemplo, hay que utilizar tiras, porque muchas veces se sale bastante o se mueve. Entonces por ahí las personas nos dice, la clienta que lo utiliza, nos dice que se le sale, que se le baja el calzado. Entonces la forma que también solemos utilizar es colocando aquí en el borde, entre medio del forro y del material de la capellada o de la talonera, digamos, iría una tirita de cuero, así. Yo simplemente lo tengo a modo de muestra, esto hay que conseguir el color exacto. Y después un ojito chico del tamaño como para que pase la tira, y luego viene una tira con una hebilla. Entonces el ojito o la tira, digamos, base iría aquí y la tira con hebilla iría por adentro del ojito con la hebilla en la punta. Solo se cose aquí, se le hacen las perforaciones en la esquina y esto agarra como pulsera en el tobillo, digamos, del pie. Entonces eso sostendría ajustado al talón. Bueno, esa es otra forma que solemos utilizar en calzados altos y que por ahí también lo piden para poder sostener mejor el calzado. Muy bien, entonces estas son las formas que encontramos para achicar el tamaño de algún calzado. Seguramente en los comentarios a lo mejor algunos colegas, algunos amigos también pueden agregar alguna más o pueden sugerir alguna más. Todo es válido. Recuerden entonces la plantilla, una de las primeras que vimos, media plantilla, la talonera o el salva media que le dijimos, que es una talonera fina. Y después la talonera un poco más gruesa, ya con material de relleno. Y después también la pulserita para agarrar. Estas son formas para poder achicar el calzado o para ajustarlo un poquito más al pie. Después ya la forma más, digamos, más elaborada, de más trabajo, sería achicarlo ya con horma y por supuesto ajustándolo a una base más adecuada al tamaño. Muy bien, pronto vamos a hacer algún video de cómo agrandar un calzado también, que puede ser útil en muchos casos cuando por ahí algún calzado nos queda un poquito ajustado. Muchas gracias por ver nuestro video y nos estaremos viendo entonces en la próxima. Recuerden suscribirse a nuestro canal y vamos a seguir subiendo contenido para zapateros y para todos los que quieran de alguna manera también hacer alguna reparación casera o alguna cosa que se pueda hacer en casa.